mi comentario. Gracias. Creo que estamos encontrando un terreno de acuerdo. Por eso quisiera pedirle a continuación al presidente Petro que haga su contribución. Él hablará en español, así que si alguien no entiende español, y por desgracia yo soy una de esas personas, les invito a usar los receptores de traducción simultánea. Bien, gracias. Hace un año, y creo que en esto me separo un poco de Mark, en que no existe un camino, están los dos caminos abiertos. De hecho, estamos andando el camino del cisma entre el norte y el sur. Existe el otro camino, que es el del pacto entre iguales. Hace un año, precisamente, este foro acuñó una palabra que se llamó policrisis. Sorry, I'm afraid I'm not getting sound. Are you all getting sound? Yeah. Oh, dear. Yes, we are. Lo siento, pero es que no recibía la traducción. ¿Los demás la reciben? Parece que sí. El canal es el número 1. I'm hearing nothing. I apologize. Go down. Probably nothing I can do about it. Okay, go ahead and I will do my best. Bueno, I recupero. apologize. I don't know what I can do about it. Gracias. Disculpo, que no sé lo que puedo hacer al respecto. Avance. El tema es que hace un año el foro acuñó la palabra policrisis. Habló de la guerra, habló del hambre, que en ese momento hundía en el mundo, producto de la pandemia, la enfermedad, la pobreza y el estancamiento económico. Hoy yo pienso que eso, después de un año, se ha agravado. Se ha agravado en términos de que de la guerra pasamos al genocidio, a bombardear niños y niñas. Las votaciones en Naciones Unidas políticamente alrededor de este problema han separado físicamente, políticamente, el norte y el sur. Europa y Estados Unidos han votado a favor o en contra, depende cómo se mire, de una política para solucionar el problema de Palestina. Hay una separación política real. El tema de las vacunas separó desde el punto de vista del cuidado de la vida el norte y el sur. Se nos impuso una relación comercial para salvar la vida de los enfermos de COVID. Y entonces lo que hoy tenemos, variaría la palabra policrisis, es una crisis civilizatoria. Una crisis civilizatoria que tiene una raíz, un almendrón, es la crisis climática. La crisis climática, dependiendo cómo la abordemos o no la abordemos, nos puede llevar o a un pacto democrático de la humanidad o a la barbarie. Yo le llamo 1933 global. 1933 fue el día que subió Hitler al poder. Fue el año de Hitler en el poder. Puede ser uno de los dos caminos. Está cambiando completamente el paradigma mundial, político y económico, y por tanto social. La existencia humana está en cuestión. Y al cuestionarse la existencia, se cuestiona todo lo que se había edificado en los últimos 50 años, para bien y para mal. Por ejemplo, el concepto de cooperación, que es uno de los temas de este panel. Cooperación se construyó con la idea de un rico muy rico, un norte muy rico, un sur pobre, muy pobre, una idea de llevar dineros del norte al sur, yo le llamo limosna, en el sentido cristiano, y construir una buena conciencia mundial a partir de que el norte estaba ayudando al sur. Esa misma idea se está colocando en el centro de la solución a la crisis climática. Se piensa que la crisis climática se supera si hay una limosna del norte hacia el sur, y las grandes discusiones de la COP han girado alrededor de ese tema. Los famosos 100.000 millones de dólares que se prometieron en el 2015 en París. Y resulta que ese concepto, ese paradigma de la cooperación hoy no es. Hoy se estrella contra la realidad de la crisis civilizatoria mundial. Y no solo
porque las cifras son enormemente superiores a $100,000 millones al año para solucionar un problema de toda la humanidad, sino porque la realidad para superar la crisis climática, que es el almendrón de la crisis civilizatoria de hoy, es diferente y no pasa por la cooperación. Y me explico, y trato de ser breve. Las chimeneas están en el norte. Las chimeneas de CO2 están en el norte. Luego toca es apagar las chimeneas en el norte. En primerísimo lugar, si no se apagan las chimeneas en el norte, las selvas del sur que sirven de esponjas se queman y entremos a un punto de no retorno, es decir, de definitiva extinción de la vida en el planeta. Es un problema crucial. El norte tiene que transformarse radicalmente desde el punto de vista económico y tecnológico para poder sostener la vida en el planeta en su conjunto. El sur es el que tiene que ayudar al norte en ese propósito, es al revés. ¿Por qué? Porque África y América del Sur son las regiones con mayor potencial planetario en generación de energía limpia. Y esto cambia completamente la geopolítica mundial. Nosotros somos los que podemos generar la energía limpia con la cual las chimeneas del norte se puedan apagar. Nos toca cooperar es con el norte. Y esto, digamos, ya más adelante entonces podremos hablar un poquito de qué significa el cambio entonces de las relaciones de poder en el mundo. Thank you very much. Muchas gracias. Ha sido una contribución muy valiosa. Ojalá hubiera más gente que hablara en esos términos. Voy a dar la palabra al señor Bill Gates para que haga su primer comentario sobre estas cuestiones. No cabe la menor duda de que nos encontramos en una encrucijada. La demanda de los recursos supera los recursos disponibles y las necesidades que vienen de Ucrania, de Oriente Medio, de la mitigación y la adaptación climáticas, son tantas cosas, entre ellos el desarrollo básico, los sistemas sanitarios o educativos. Todos estos elementos suman una gran cantidad de necesidades y creo que podríamos hacer tres cosas distintas para mejorar la situación frente a tantas carencias que vivimos. Primero, deberíamos intentar ser más generosos. Los que más tengamos, ya sean países, empresas o personas, deberían ser más generosas. En la categoría de la ayuda, llegar al 0,8%. Suecia y Noruega están superando el 0,8%. Es un imperativo empujar a los que más tengan a compartir más. El segundo punto es centrarse en los ámbitos de mayor impacto, donde $1 de recursos sea más eficaz. Hay a veces una diferencia de 100 veces el impacto que tienen unas iniciativas en comparación con otras, así que hay que estudiarlo bien. Y hay que saber también cuáles son las prioridades de los países. Por ejemplo, en África, la salud, la nutrición, la educación. ¿Dónde desean ustedes países que se centren estas colaboraciones? Y el último ámbito que quisiera destacar es la innovación. Ha habido muy escasa innovación en relación con las necesidades del sur global. La malaria o sus cultivos que van más allá del trigo, el maíz y el arroz, y se necesita mejorar la productividad de los cultivos y todavía no se ha hecho casi nada al respecto o demasiado poco. Y el sistema de cooperación a veces consigue milagros. Aquí, en Davos 2001, se anunció un proyecto para recaudar dinero para las vacunas y Gavi se anunció aquí y todos hemos estado muy orgullosos de participar en ese proyecto y en ese momento 10 millones de niños morían cada año y gracias a las vacunas que solo estaban disponibles en los países ricos, poder ponerlas al alcance de todos los niños, y Ruanda es un ejemplo donde hay una cobertura del 97% de las vacunaciones. Esos 10 millones se han convertido en 5 millones de muertes. Los ODS
previstos para 2030 tienen el objetivo de llegar a 2,5 millones. Y debido a la pandemia y muchas otras cosas no lo conseguiremos, pero la idea es que seguimos avanzando y reduciendo estas muertes. Y con la innovación, por ejemplo, las últimas innovaciones en inteligencia artificial, a pesar de los desafíos, podremos conseguir esos objetivos de reducción. Bien, nos hemos alargado un poco, pero vamos a intentar hacer lo mejor posible. Rápidamente, y les pediré que sean breves, a 1 minuto como máximo. En base a lo que han escuchado, ¿qué implicaciones tiene eso para el comercio en el futuro? Wow. Bien, Well, I just need a ver, just a minute to illustrate necesitaré un what momento I want para to talk explicar un about poco with a some lo que me numbers. refiero y quiero darle I algunas come back, cifras. to the issue. In Volviendo al 1995, tema, por ejemplo, en North-North 95, trade el comercio became entre the el norte developed y el norte, economies entre las accounted for about economías 54% desarrolladas, of global representaba un 54% del In comercio mundial. 2022, En this has come down to 2022, esta 39%. cifra ha bajado un During the same 39%. period, En el that's in mismo periodo, 1995, en el South-South 95, trade was el less than comercio 10%. sur-sur era menos de un In 10% y en 2022, el it's now 2022 almost era 25%. casi un 25%. In the same period, Y en el mismo North-South trade periodo, has el been comercio stable entre el norte y el at sur ha sido about estable en torno a 35% or so, 35% 39%. o 39%, de hecho. So if you look at these Entonces, numbers, si you vemos will see estas again some of the cifras, inversion that I verán was que se ha talking producido una about. inversión, la que mencionaba That the antes. shares, South-South trade, La South is cuota del comercio now sur-sur trading much more with itself, becoming ahora a es power block. mayor. The North share is La cuota del diminishing. comercio And it comes norte-norte back to está the issue I spoke disminuyendo. about Y esto está different relacionado con lo que decía centers of power. That en there's que no existen distintos one centros de center poder. No existe un único centro de and that we poder need to y, cooperate. por lo tanto, debemos But that colaborar, being said, cooperar. we Dicho find that esto, at an organization like the WTO, en una organización como la where OMC hemos the visto global trading que system comes together, cuando se unen en el we've comercio managed multilateral, to cooperate. hemos podido cooperar. 75% of world Un trade today 75% del comercio is done mundial on hoy en día WTO terms. se realiza conforme a los Just reglamentos de think la about that. The OMC. bulk of world Piensen trade is en still que done on el multilateral grosso terms. de So este even though comercio we have this internacional se multipolar hace world and these conforme a power estos blocks, principios we've managed multilaterales. to Aunque find a existan place estos where we bloques, can hemos logrado collaborate, encontrar un espacio en el cooperate que and podemos deliver. Just colaborar. like Bill had said Como about decía Bill, there are places where we've been hay able to espacios en los demonstrate que that we hemos can podido work together. demostrar que podemos trabajar So on the trade conjuntamente. front, we are doing